Sí. Así ya le abro la presentación. Fíjese. Sí. ¿Con este? Sí. Pasa para atrás y para adelante. Y con este botoncito tiene el puntero. Bien. ¿Bien? ¿Es la primera que pone? Sí. Así que, Marco, vos tenés que hacer una presentación. Sí, claro. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a escuchar la investigación en la práctica forense que se realiza en el marco del 4º Congreso Científico y Tecnológico organizado por la Comisión de Investigaciones Científicas y Técnicas de la provincia de Buenos Aires, que hoy se realiza en la Universidad Nacional de Quilmes. Un poco el objetivo de este simposio es brindar una mirada sobre lo que son las ciencias forenses, pero desde distintas disciplinas. Y así entonces contamos con 4 expositoras que nos van a hablar desde genética, micología, entomología o antropología. Y para ello voy a presentar a la primer disertante, que es la doctora Lidia Arbeleche de Vidal Rioja. Es doctora en Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora principal del CONICET. Es especialista en genética molecular médica y en genética forense, coordinadora del Comité de Bioética del INVICE, jefa del Servicio de Identificación Genética del INVICE. Ha publicado más de 80 artículos científicos en revistas internacionales y ha dictado cursos y conferencias, coordinado simposios, ha dirigido mesas redondas y talleres y ha presentado en coautoría más de 200 trabajos científicos en eventos nacionales y extranjeros. Su exposición versa sobre el análisis de ADN en la práctica forense. Bien, vamos a ir es así, a la primera diapositiva, donde vamos a hacer una muy somera definición de qué es la genética forense, o área de la genética que aplica el análisis de la diversidad humana a la resolución de temas privados y jurídicos. Los principales temas por los cuales somos solicitados a resolver problemas son la investigación biológica de la paternidad y otros parentescos, problemas en general de identificación y pericias de criminalística biológica. Ámbitos de aplicación de la genética forense. En el ámbito civil, no sé si se escucha bien, ¿sí? En el ámbito civil, entonces, la identificación humana, ya sea para análisis de vínculos biológicos, desde la paternidad a distintos otros vínculos, y identificación de especies no humanas. En el ámbito penal quizás sea lo más conocido a través de las publicaciones y de la televisión, ¿no es cierto?, la participación de la genética forense en resolver o por lo menos investigar problemas de de homicidios, identificación de cadáveres, en violaciones, en desaparición de personas, sustitución de identidad y análisis de desastres en masa. Siempre quedan restos humanos para analizar, porque siempre hay familiares que buscan a sus seres desaparecidos o en un acto terrorista o en la caída de un avión o también como consecuencia de un desastre natural como puede ser una luz, un tsunami o un terremoto. ¿Cuál es la fuente de información que nosotros utilizamos entonces en genética forense? Obviamente que es el ADN.
pero dijimos en la primera diapositiva de que la genética forense utilizaba la diversidad humana para hacer estas investigaciones. Entonces, vamos primero a ver dónde está el ADN. El ADN lo tenemos en el núcleo de una célula, en los cromosomas, pero también tenemos ADN en estos orgánulos del citoplasma, que son las mitocondrias, que también tienen su ADN que no tiene nada que ver con el ADN nuclear. El ADN nuclear, entonces, del núcleo de la célula está distribuido en 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son autosomas y un par de cromosomas sexuales. El ADN nuclear tiene alrededor de 3.200 millones de pares de bases. Pero además dijimos de que hay un ADN mitocondrial en el citoplasma, que ahora vamos a ver las características. Primero digamos, ¿qué es el ADN? Es la molécula que contiene la instrucción genética para el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos. Es como un libro de miles de páginas escrito con las letras ATGC, que son las iniciales de las 4 bases nitrogenadas que componen la molécula de ADN. El orden y longitud de cada palabra determina una secuencia que es el gene. El conjunto de los genes constituye el genoma del individuo. El 2% del ADN total de una célula son genes de secuencias codificantes, es decir, con información para producir proteínas. El resto del ADN, del genoma, contiene otro tipo de secuencias que son neutras, no codificantes, una fracción de las cuales está compuesta por unidades simples, cortas, repetidas en tándem, que pueden ser de 2 bases, de 3, de 4, hasta 6 bases, y que constituyen entonces los denominados marcadores microsatélites STR, por Short Tandem Repeat. Cada STR tiene una ubicación en el ADN cromosómico llamado locus génico, y cada variante de ese locus es un alelo. Este es un ejemplo de lo que estamos diciendo arriba. Un individuo con un perfil genético para este STR 812 significa que posee el alelo 8, o sea, 8 repeticiones en un locus, y el alelo 12 por 12 repeticiones en el locus correspondiente del cromosoma homólogo. Y este sería el ejemplo. Este es el STR con las 2 variantes, uno 8 y un 12. Una variante procede del padre y el otro de la madre. Este es un mapa ya desactualizado, pero para mostrarles entonces en los cromosomas cómo se van, a medida que se van descubriendo, se van ubicando los STRs en sus distintas posiciones y ese distinto número cromosómico. Digo desactualizado porque en la actualidad hay con paneles, ¿no es cierto?, de STR que ya están cubriendo todos los cromosomas del complemento. Recordemos este par, que es el par sexual de cromosoma X y cromosoma Y. Estos dos, por lo pronto el Y existe en una única dosis por núcleo celular y el resto en forma de pares. La diversidad haplotípica del cromosoma Y consiste entonces en una serie de marcadores STR que existen a lo largo del cromosoma, con excepción de los extremos, que son los sitios del cromosoma Y que recombinan con el X, pero en el resto del cromosoma Y hay marcadores STR. Existe entonces el Y en una sola copia por núcleo, la región polimórfica no recombina,
Y los marcadores del Y son transmitidos de padre a hijo varón. Por eso el cromosoma Y es determinante de sexo masculino. Y esa transmisión de todos los marcadores ocurre en un bloque inalterado al que llamamos haplotipo. El análisis del Y es útil en estudios de parentescos biológicos de línea paterna y sobre todo también en la investigación de crímenes de tipo sexual. Otra fuente de diversidad del genoma lo constituye el ADN mitocondrial, del cual existe entonces una copia por célula, una copia por mitocondria, pero miles de copias por célula. ¿Por qué? Porque las células poseen miles de cientos a miles de mitocondrias dependiendo del tipo de célula. Cada mitocondria tiene un núcleo o una molécula de ADN. El ADN mitocondrial tiene esta región que concentra 3 regiones hipervariables, es decir, concentra una cantidad de variantes que se transmiten también al estilo del cromosoma, o como en el cromosoma Y, se heredan en bloque y siempre por vía femenina. Todos los individuos de un mismo linaje exhiben la misma secuencia de ADN mitocondrial y es útil para identificar herencia de linajes maternos, aparte de otras aplicaciones. De esta diapositiva vamos a destacar que el ADN entonces mitocondrial es útil para estudiar muestras con ADN nuclear muy degradado, es decir, el análisis del cromosoma del ADN mitocondrial en aquellos casos en que el perfil genético por ADN nuclear, por STR nuclear, es parcial, no es un perfil completo, o porque el ADN está muy degradado, el análisis del ADN del haplotipo mitocondrial es un buen complemento. El ADN mitocondrial es muy útil en criminalística, en la investigación de muestras de pelo que no tienen bulbo, porque el bulbo tiene ADN nuclear, pero la mayoría de los pelos que nos llegan al laboratorio para ser analizados no tienen bulbo y por lo tanto debemos analizar la fibra del pelo, que en las escamas, que son células modificadas, tienen mitocondrias y entonces analizamos los pelos por mitocondrial. También es útil en el estudio de huesos y dientes. Por ser esa molécula pequeña, circular, es resistente a la degradación, de manera que se conserva incluso por miles de años en huesos y en dientes. Muy útil para detectar parentescos de línea materna, para identificar parentescos de personas desaparecidas o restos no identificados y sus familiares. Todo este tipo de ADN requiere una valoración estadística y además la existencia de bases de datos poblacionales. Esta es una base de datos forenses para ADN mitocondrial que es mundial, con miles de haplotipos que van siendo depositados en esa base. Esta es otra fuente de diversidad, los polimorfismos de un solo nucleótido, o SNP, Single Nucleotide Polymorphism. De esto, entonces, destaquemos que tienen baja mutación, son idóneos en pruebas de paternidad, también como complemento, ¿no es cierto?, como complemento en aquellos casos en que los perfiles STR son parciales o son compuestos por alelos muy frecuentes. Entonces, el agregado de marcadores SNP es importante porque aumenta la precisión del diagnóstico. Esto no está todavía en uso de rutina, por lo menos en nuestra región, sí en algunos países de Europa.
dijimos, bueno, complementa los análisis de polimorfismos de STR, la precisión para definir haplotipos, etc. ¿Dónde hay ADN? Esta figura es muy importante porque esta figura demuestra que tenemos ADN en todas las células, no solo que tenemos ADN en todas las células del organismo, sino que además el ADN, tanto de los huesos, de los dientes, como en el semen, como en la sangre, las células tienen la misma cantidad y calidad de ADN. Por lo tanto, a veces la gente viene al laboratorio y se muestra reticente de que le tomemos una muestra de saliva porque piensan de que las células de la boca no van a tener la misma calidad de ADN que la que podemos extraer de la sangre. En este listado de elementos de la vida rutinaria, lo que queremos demostrar es que cualquier cosa que toquemos o cualquier cosa a la que nos acerquemos o estornudamos cerca y demás, puede quedar impregnada de ADN, de manera que es importante, sobre todo, es muy importante cuando se colectan evidencias criminológicas o cuando se hacen exámenes en el laboratorio, uno tiene que tener muchísimo cuidado de no contaminar inadvertidamente, por supuesto, la muestra con la que está trabajando. Métodos de análisis, bueno, desde la extracción del ADN, destaquemos que luego de determinar el perfil genético de los individuos, los perfiles se comparan los perfiles de referencia. En el caso de una paternidad, el perfil del hijo con la madre y luego el perfil del hijo con el presunto padre. En el caso de las víctimas y problemas de violaciones o de homicidios, ¿no es cierto? Una vez determinados los perfiles, se comparan entonces el perfil de la víctima con la mancha, que puede ser una mancha de semen, y luego con el sospechoso, si lo tenemos. Los resultados de estas comparaciones pueden resultar en una coincidencia, pero esas coincidencias necesitan una valoración estadística para la cual partimos de dos hipótesis mutuamente excluyentes. Una hipótesis que llamamos la hipótesis de la acusación o fiscalía, que nos dice de que el presunto padre de este hijo es realmente su padre, y la hipótesis de la defensa, que dice que el padre de este hijo no es el presunto padre, sino cualquier otro hombre de la población. Con los datos genéticos que obtenemos de los perfiles, valoramos entonces estadísticamente estas hipótesis e interpretamos los resultados, determinando entonces el porcentaje o la probabilidad de paternidad en porcentaje. Muchos de ustedes habrán escuchado la cifra de porcentaje por probabilidad de paternidad superior a 99,99% y también un índice de paternidad que significa las veces, ¿no es cierto?, la cantidad de veces en que la probabilidad de paternidad favorece a la hipótesis de la fiscalía. En el caso de análisis de vestigios biológicos, lo que se busca es el porcentaje de matching o porcentaje de coincidencia del perfil del vestigio analizado con el del sospechoso. En el caso de disidencias, el diagnóstico es una exclusión sin mayores valoraciones estadísticas o de otra naturaleza. Vamos a pasarnos estas, que no tienen tanta importancia. En la investigación criminal es una cosa semejante, ¿no es cierto?
la recolección de las evidencias en el lugar del hecho no es algo que hacemos nosotros, sino que es algo que recibimos nosotros o de la policía o de la justicia, acompañado de una cadena de custodia. Lo que nosotros hacemos con las evidencias, que pueden ser restos cadavéricos, manchas, hisopados, pelos, ropas, colillas de cigarrillo, determinamos los perfiles genéticos, así como la muestra de sospechosos y muestra de víctimas. El análisis entonces de los vestigios criminales es determinar el perfil de cada uno de los elementos, y en el caso de la comparación de los perfiles entre sí, en el caso de coincidencia, valoración estadística para descartar que la coincidencia no haya sido por azar. Una falta de coincidencia indica entonces exclusión del sospechoso como el autor de ese hecho. La comparación de los perfiles, a su vez, requiere de bases de datos. En genética hay bases, como en todas las órdenes, hay bases de datos de todo. Para nosotros, las bases de datos importantes son las bases de frecuencias en la población de los alelos de los marcadores STR, los marcadores nucleares STR que están en los cromosomas autosómicos. Hay bases de datos nacionales, regionales o locales. En el caso de nuestro laboratorio, nosotros hemos construido una base de datos para la región donde nos desenvolvemos, que es la provincia de Buenos Aires. Cada laboratorio más o menos importante o grande tiene sus bases de datos regionales o locales. Hay bases de datos de frecuencias de haplotipos del cromosoma Y. Esta es una base de datos mundial, también muy importante, que cumplidos ciertos requisitos, recibe haplotipos de todo el mundo. Lo mismo para las frecuencias de haplotipos mitocondriales, la base ENPOP que la comentamos hace un ratito. Se usan las frecuencias entonces para determinar la rareza de un alelo o de un haplotipo. Otras bases de datos tienen datos de delincuentes condenados. La base CODIS del FBI es muy conocida, es una de las primeras bases de datos con perfiles, que contiene perfiles de delincuentes, que fue creada por el FBI en los Estados Unidos. En nuestra ciudad de Buenos Aires, en nuestro país, digamos, tenemos el Registro Nacional de Datos Genéticos, Registro de Identificación Genética de Abusadores Sexuales. En el año 2013, después de muchos años de debate, se sancionó la ley 26879, pero no fue hasta julio de este año, o sea, hasta el mes pasado, en que esta ley se reglamentó. Este registro contiene perfil genético de condenados por delitos de tipo sexual tipificados en el Código Penal, pero además contiene perfil genético de evidencias de delito sexual encontradas en las víctimas de tales delitos, pero cuyos autores aún son ignorados. Afortunadamente, este registro tiene efecto retroactivo, es decir, al momento de la reglamentación, los delincuentes por delitos sexuales que están condenados son analizados genéticamente y su perfil va a ingresar este registro. Y un último dato sobre estos marcadores SNP. Recuerdan que dijimos que eran por alteración, por defecto de un único nucleótido. Y son entonces marcadores asociados a variaciones fenotípicas. Este es un área de la genética forense que está en pleno estudio, que no está todavía implementado, porque no están las correspondientes ni validaciones ni frecuencias poblacionales. ¿Para qué sirven estos marcadores? Estos marcadores sirven
para precisar el color de ojos, el color de piel, el color de cabello, la estatura, la edad. Muchos testigos le dicen, ¿y para quién en realidad sirve? Sirven como marcadores útiles para el reconocimiento de sospechosos por parte de la policía. Muchas veces los testigos dicen que vieron a una persona con tales características y hoy no pasa más que de eso o de un identikit que se realiza. Lo que se persigue es, con estas investigaciones, es determinar entonces marcadores para precisar colores de ojos, de piel, de cabello, para precisar estatura, para precisar alrededor de qué edad le parece de que era la persona que vieron. Entonces, estos van a ser de utilidad cuando estén hechas las investigaciones completadas y validadas, van a ser útiles para uso de la policía. A lo que se aspira es entonces a encontrar marcadores para identificar con precisión el color, todos los colores de ojos. La gente dice color de ojos celestes o color de ojos marrones. Hay muchos marrones, entonces este tipo de marcadores va a permitir orientar y la investigación hacia una de las determinadas filas de color de ojo y no en general. Muchas gracias. Bueno, a continuación, la doctora María Cecilia Tranchida nos va a hablar de los hongos en las ciencias forenses. La doctora Tranchida es licenciada en Biología y doctora en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigadora asistente del CONICET. Ha publicado 15 artículos científicos y numerosísimos artículos de divulgación y entrevistas. Bueno, buenas tardes. Como acá bien me presentara la doctora Cabello, yo les voy a contar un poco sobre una línea nueva de investigación que tiene que ver con los hongos en las ciencias forenses. Bueno, no vale aclarar nuevamente quién soy. Lo que sí les quiero contar es quiénes intervienen junto conmigo en esta línea. Son la doctora Marta Cabello, que trabaja en el Instituto de Botánica Espegacines, investigadora de la SIC. El doctor Néstor Centeno, que es entomólogo forense, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Y el licenciado en Criminalística, Lucas Bravo. Bueno, ¿en qué se basa la micología forense? En nuestro país a nivel mundial es una línea poco explorada. En nuestro país es nueva, no había antecedentes. Los primeros antecedentes con los que nos encontramos al querer plantear una nueva línea de investigación biológica que estuviera relacionada con las ciencias forenses, encontramos publicaciones de autores japoneses, quienes habían podido datar el intervalo de muerte de dos cuerpos que habían encontrado en diferentes casos. Y comunicándonos con ellos fue que decidimos que teníamos un puntapié para poder darle inicio. Ellos aclararon que eran médicos que se habían remitido exclusivamente a la identificación de esos casos y nada más, que no hacían investigación en este campo. Y en Estados Unidos, un grupo de investigadores que lo que hacían era tratar de encontrar fosas de entierro clandestino mediante la biota fúngica del suelo y cómo se modificaba según si había un cuerpo en descomposición o no, y ellos podían hacer simulaciones a grandes niveles de terreno en los bosques. Bueno, publicaciones más recientes sí existen en el Reino Unido, en Brasil, y actualmente contamos con algunas publicaciones de la línea ya en nuestro país. Acá la motivación surgió entre los investigadores que les conté al principio que intervienen en la línea, justamente por una curiosidad personal de ver qué más se podía hacer para colaborar con las ciencias forenses.
Los objetivos que planteamos para el caso es que podemos detectar fosas de entierro clandestinas y estimar intervalos de entierro mediante la biota fúngica del suelo, ya que se vería modificada o alterada por la descomposición de un cuerpo sobre él. Y por otro lado, estimar intervalos post-mortem a partir de los hongos que podemos hallar directamente sobre el cuerpo en descomposición. La presencia de los hongos en los cuerpos siempre fue notoria sobre todo por la gente que hace autopsias y el personal que le llegan los cuerpos, pero nunca había tenido atención por parte de la comunidad científica como un elemento de prueba o de evidencia forense. Para poder usar a los hongos como cualquier material biológico para conocer el proceso que ocurre en un cuerpo, lo tendríamos que ver o lo tenemos que analizar como una sucesión biológica. La sucesión biológica es la evolución que se da de manera natural en un sistema y que por su propia dinámica los organismos que lo integran se van sustituyendo unos a otros a lo largo del tiempo. Es lo mismo que ocurre con la fauna cadavérica cuando la estudian. Tenemos organismos que son oportunistas, que son los primeros que van a poder arribar al cuerpo y empezar el proceso de descomposición, y después en los diferentes periodos que va atravesando esa sucesión biológica, llegar a los organismos específicos de los cuales se van a poder nutrir de lo que queda al final de esa sucesión biológica. Entonces la idea es poder llegar en algún momento a conocer cómo es la sucesión que ocurre en un cuerpo en cuanto a los hongos. Hoy en día estamos en plena investigación y no podemos dar datos certeros al momento de cómo es esa sucesión biológica. ¿Cómo podemos identificar a los hongos? Para los que no lo recordamos o no tenemos mucha idea, pertenecen al reino fungi y en la naturaleza los podemos encontrar de diferentes maneras, como los hongos de pie, que conoce la mayoría, como los hongos que descomponen nuestros alimentos, y como un hongo que podemos encontrar en la pared de nuestra casa cuando tenemos humedad. Estos son organismos eucariotas, por lo tanto tienen un núcleo celular definido y son heterótrofos, no presentan clorofila. Por eso van a intervenir en una descomposición, ya que tienen que nutrirse de la materia que hay en ese cuerpo. Tienen paredes celulares de quitina y para poder utilizarlos y emplearlos como evidencia, deberíamos conocer perfectamente cómo son sus cuerpos. Los cuerpos pueden ser unicelulares, como en el caso de las levaduras, o pueden ser también miceliares y tener diferentes aspectos. Podemos tener un micelio con este aspecto o un micelio formando un cuerpo fructífero que tiene un aspecto muy diferente al primero. A la vez tendríamos que conocer la reproducción. Los hongos se pueden reproducir de manera asexual por esporas. Las esporas son unicelulares y tienen pocas micras. Necesitamos de la ayuda de un soporte óptico para poder verlas. Y también tienen una fase de reproducción sexual que puede ser por diferentes mecanismos. Los mecanismos de reproducción sexual son inmensamente variables, por lo cual no vamos a entrar en detalle en este momento. Pero el investigador que quiera trabajar con esto debería conocerlos. Entonces, conociendo los mecanismos de reproducción es que tenemos que saber cómo es el ciclo de vida de un hongo. También varía inmensamente entre todos los grupos de hongo, incluso entre las diferentes especies, hasta de un mismo género, pueden tener variaciones. Pero el investigador debe saber si se está encontrando con una espora, con un micelio, con una estructura reproductiva o con un cuerpo fructífero. En la naturaleza los podemos encontrar como patógenos de plantas, como patógenos de animales, que en este caso pueden tener un uso beneficioso, ya que pueden controlar insectos plagas o destruirnos poblaciones, por ejemplo, de peces. Pueden ser patógenos del hombre y a la vez tienen sus usos beneficiosos en la medicina, en la farmacia, en la industria alimentaria, en la panadera, etc. Bueno, ahora les voy a contar un poco cómo trabajamos con cada uno de los objetivos que plantea la micología forense. El primero dijimos que era la localización de tumbas clandestinas a partir de la biota fúngica y la estimación del intervalo de entierro.
Para esto, el hallazgo de ciertos grupos de hongos aportan una información que es realmente valiosa, ya que es concerniente a la descomposición del cadáver y a su entorno relacionado. ¿Cómo hacemos cuando necesitamos evaluar algo de esto? Para obtener las muestras, y cómo obtenemos las muestras y las tratamos después en el laboratorio. Les voy a contar uno de los casos que hoy está publicado, en el cual el cadáver se encontró 24 días después de la desaparición. El cráneo estaba reducido a esqueleto y los brazos y las piernas en estado de descomposición avanzada. Y los restos estaban acá en un descampado de la provincia de Buenos Aires. El sitio presentaba charcos temporales de lluvias, la vegetación predominante era herbácea, con sorgo como la planta más común. Pudimos tener los datos de las temperaturas y las precipitaciones que había habido en ese periodo de tiempo. Y lo más importante es cómo tomamos las muestras, que una vez levantado el cuerpo, se tomaron muestras de tierra bajo el cuerpo y muestras control a diferentes distancias del mismo. Todavía no tenemos un protocolo de cuántas muestras deberíamos tomar abajo del cuerpo, porque para llegar a estandarizar eso tendremos que sumar muchos más casos. En este caso se tomaron 3 muestras abajo del cuerpo y 3 muestras control a diferentes distancias. Las muestras las tomamos con cucharas o con palas que estén limpias y las colocamos en bolsas o recipientes plásticos y las trasladamos al laboratorio para analizar las muestras. En el laboratorio las muestras de suelo las analizamos por técnicas clásicas de micología de suelos, como puede ser el lavado de suelos, las diluciones seriadas y las cámaras húmedas. Y una vez que tenemos el crecimiento de las especies o de las diferentes colonias, necesitamos realizar los cultivos puros de cada una de ellas para poder llegar a identificarlas. Todo eso ya en el laboratorio lo manejamos bajo la cámara de flujo laminar para evitar contaminaciones, y necesitamos llegar a tener un cultivo que esté puro como este, que no haya mezcla de ninguna especie para poder identificarlo. La identificación de la especie la podemos hacer, la identificación morfológica la hacemos de manera clásica con un microscopio óptico, con diferentes tinciones, en este caso puede ser el azul de algodón. En el caso de ser necesario, porque no lleguemos a ver o a determinar la especie con un preparado en fresco, realizamos microscopía electrónica. En La Plata tenemos el microscopio de barrido del museo, recurrimos a él y en este caso podemos ver diferentes estructuras de esas esporas que son de carácter taxonómico. Una vez que tenemos todo eso, con claves taxonómicas y libros podemos llegar a la especie y también realizamos identificación molecular en el caso de que nos quede alguna duda o necesitemos ese dato para su posterior publicación por las regiones genómicas conservadas de los hongos, que hasta ahora hemos usado los ITS. Como resultado de este caso les puedo contar que bajo el cuerpo en descomposición identificamos especies de hongos que pertenecían a los ascomicetes, de los géneros Dicotomomyces y Talaromyces, y de hongos imperfectos como Penicillium. Al microscopio electrónico vimos que esta era la especie de Dicotomomyces y estas son especies de Talaromyces. Y por otro lado, en las muestras control, los hongos que encontramos correspondían a los zigomicotas, como el género Mucor, y a estados anamórficos de ascomicotas como Penicillium y Aspergillus. La ventaja de que esto hubiera ocurrido en un suelo de la provincia de Buenos Aires es que la biota fúngica de los suelos de la provincia está ampliamente estudiada y tenemos muchos datos de qué especies aparecen comúnmente. Las especies que encontramos bajo el cuerpo no son especies que habitualmente aparezcan en una muestra de esos suelos. Bueno, como conclusiones de este caso pudimos ver que la micobiota hallada bajo el cuerpo en descomposición fue diferente a la que tenía a las halladas en las muestras control. La diferencia entre las especies está relacionada a los cambios químicos que experimenta el suelo cuando un cuerpo se descompone en él, por lo que nos indicaría en el lugar de una fosa clandestina o un lugar donde hubo un cuerpo descomponiéndose. Y que el hallazgo de los hongos Eurotiomycetes ascomicotas de este caso y su tiempo de crecimiento fue consistente con el tiempo en el que había sido reportada la persona como desaparecida,
O sea que nosotros contábamos con los datos de la investigación policial en este momento, que eran 24 días. El segundo objetivo que planteamos en esta línea es estimar el intervalo post-mortem mediante la identificación de especies fúngicas presentes en un cuerpo. Los primeros pasos en este tipo de estudios eran los que les contaba al principio de los investigadores japoneses. Ellos, a partir de 2 cuerpos en los cuales presentaban hongos, uno estaba en momificación, y pudieron datarla el tiempo de muerte de 10 meses para el cuerpo en momificación y otro de 6 meses para restos óseos que habían encontrado en uno de sus casos. Y esos tiempos se eran corroborados por los datos de las autopsias. En el caso de tener un cuerpo, las muestras las deberíamos colectar con diferentes elementos de laboratorio. En este caso no teníamos la suerte de tener un lugar donde ni siquiera poner nuestras cosas, entonces improvisamos un lugar lo más estéril posible, siempre llevando un mechero que tenga fuego, un mechero para tener fuego y alcohol. Entonces nos valemos del uso de elementos típicos para hacer microbiología, como pueden ser anzas estériles, hisopos que los llevamos autoclavados, y pinzas estériles. Llevamos ya las cápsulas de Petri preparadas con los medios de cultivo, aptos para el crecimiento de la mayoría de cualquiera de los hongos, siempre con antibiótico para evitar el crecimiento de las bacterias, y las cajas, una vez que las tenemos cerradas, las llevamos al laboratorio. De dónde vamos a tomar muestras va a depender mucho del ojo del investigador y de la experiencia. En el caso de que sean hongos miceliares, podemos hacerlo con una pinza o el ANSA, eso lo evalúa el investigador en el momento. En el caso de que no haya crecimiento aparente, podemos hacer un hisopado para ver si nos encontramos con esporas de algún hongo que estén próximos a desarrollarse en el cuerpo. Cuando tomamos las muestras del cuerpo deberíamos anotar y tener en cuenta cómo era el aspecto de la colonia en el lugar donde lo tomamos, qué color tenía, si tenía algún signo particular, y tomar la mayor cantidad de muestras posibles, que va a depender de quién lo esté mirando y pueda darse cuenta que si eso blanco es igual o no a la otra colonia blanca. Bueno, las colocamos en las cápsulas de Petri y las llevamos al laboratorio. En el laboratorio realizamos los cultivos puros y realizamos la identificación de las especies de la misma manera que hicimos ya con los hongos de suelo una vez que tenemos los cultivos puros. En este caso trataríamos de simular las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, sobre todo de temperatura, humedad y si hay radiación solar. Y los resultados de ese ejemplo que les mostré, tomamos muestras de aire por lo general a ver con qué nos encontramos, a ver si está relacionado o no a lo que hay en el cuerpo. En este caso en el aire había una rhodotórula, que es una levadura. En el cuerpo 1 encontramos 2 especies de hongos inferiores o levaduras. El cuerpo 1 era el que no tenía crecimiento aparente, o sea que le realizamos solo un hisopado. No, al revés, perdón. El cuerpo 1 era el que tenía mucho crecimiento y encontramos 7 especies de hongos filamentosos, que no viene al caso que les nombre cada una de las especies, entre las que había hongos imperfectos y también hongos ascomicotas. Y en el cuerpo 2 solamente encontramos una especie de levadura y una especie de hongo imperfecto. Como conclusiones de ese ejemplo, les puedo contar que la diferencia en la diversidad de especies halladas entre ambos cuerpos se debe a los intervalos de muerte, que en este caso eran conocidos por los datos aportados por el personal policial y por las autopsias de los mismos. El primer cuerpo tenía 4 meses de descomposición y el segundo solamente 10 horas. Las especies que pudimos identificar en estos cuerpos no habían sido mencionadas en trabajos realizados anteriormente por los autores japoneses y por un grupo de autores brasileros, y que estos hallazgos son los primeros registros para la Argentina de hongos obtenidos a partir de cuerpos en descomposición. También les quiero contar un poco cuáles son las dificultades que presenta la línea. La primera es el permiso para la toma de las muestras y el acceso a las muestras, ya que la mayoría de los que intervenimos en la línea somos investigadores que hacemos no relacionados a la justicia.
Es difícil poder intervenir en los casos in situ, ya que por la falta de relación con el sistema, sobre todo policial, que es quien concurre al lugar del hecho. La falta de relación que hay entre la ciencia y la justicia para este tipo de líneas que están en desarrollo, y la capacitación del personal que debería, una vez que concurre al lugar del hecho, tener la habilidad de poder tomar ese tipo de muestras. De todas formas, como expectativas futuras, tenemos la esperanza de aumentar el número de casos estudiados y darle una base sólida para poder implementarlos como evidencias judiciales en casos reales. Como conclusiones de la línea hasta el momento, les puedo contar que los casos que presentamos aquí son el inicio de la micología forense en la Argentina, que la micología puede proponerse como una herramienta forense y el empleo de esta nueva herramienta junto a la criminalística y a disciplinas afines ayudaría a la resolución de casos reales de manera multidisciplinaria, y eso también enriquecería los resultados de las investigaciones. Y que el estudio de más y nuevos casos, por supuesto, nos permitiría en un futuro cercano emplear a los hongos como una herramienta forense para poder datar intervalos de muerte o de entierro. Bueno. Al momento la línea ya cuenta con diferentes publicaciones en revistas de impacto, así que eso es un indicio de que algo se puede llegar a hacer. Y bueno, muchas gracias por su atención. ¿Fue muy rápido? No sé, muy rápido. Sí. Bueno, a continuación, la doctora Susana Salceda nos va a hablar de actualización en antropología forense y perspectivas. La doctora Salceda es licenciada en antropología y doctora en ciencias naturales, con orientación antropología biológica de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, y es investigadora principal de CONICET. Es profesora en grado. Es profesora titular ordinaria en la Cátedra Métodos y Técnicas de la Investigación Antropobiológica en la Facultad de Ciencias Naturales y Museos, y en posgrado es profesora de la especialización en Derecho Penal y Criminalística. La asignatura es el Contralor Científico de la Prueba Pericial, las ciencias y su aporte a la criminalística, del módulo Antropología Forense. Desde el 2002 y continúa. Este posgrado se da en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Y a su vez también es profesor contratado desde el año 2008 y continúa en Metodología de la Investigación Científica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca. La doctora Salceda ha publicado un libro, 30 capítulos de libros y 71 artículos científicos. Horror total, se dieron cuenta que son los años más que la capacitación. Yo escucho y me asusta. Bueno, sí, más o menos. La verdad que es muy interesante entrar en un foro de esta naturaleza, porque yo siempre digo que es la manera en que las aplicaciones de las disciplinas que nosotros hemos llevado adelante durante toda nuestra carrera, de alguna manera vuelven hacia el tejido comunitario, hacia el tejido social, a través de la aplicación de esto. Ustedes me van a disculpar porque yo con estas cuestiones soy un tanto, a ver si esto es para adelante o para atrás, no, para el otro lado. Ahí está. Bueno, esto es como una especie de introducción donde ustedes acá, solamente con tener primero una definición aproximada de lo que era la antropología forense de fines del siglo XX, de Stewart, que decía es la antropología física, porque en este caso es la antropología biológica la vedette requerida. Probablemente sea porque estuvo muy pegada a la medicina y que realmente el estudio de los restos óseos, o sea, de lo que es el esqueleto humano y los dientes, tienen un significado muy particular para la antropología biológica, y por lo tanto esa antropología física logró con el tiempo tener como una especie de batería de procedimientos técnicos y metodológicos que le sirvieron
para lograr introducirse en este campo aplicado. Pero más tarde van a ver ustedes la diferencia a lo que es hoy la antropología forense, que ustedes pueden ver en las publicaciones de la Asociación Americana de Antropología Forense. Es decir, es un peritaje hecho sobre el sistema esqueletario en particular, en este caso, y su entorno. Es decir, que incluye, además del proceso de identificación, la determinación de causas y circunstancias de muerte. Esto dice el amigo Iscan. En realidad, hay como 3 o 4 periodos de desarrollo de la antropología forense. Uno de ellos corresponde a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que era la identificación esporádica de casos por parte de anatomistas y médicos. Esto nos sucedió a nosotros también en Argentina, ¿no? Después tenemos una segunda etapa que va desde mediados del siglo XX hacia fines del siglo XX, que fueron asesorías regulares en requerimiento de los organismos de seguridad o justicia de los distintos países. En este marco es cuando empiezan a aparecer las primeras colecciones de referencia. ¿Por qué? Porque se necesitan colecciones osteológicas identificadas. Identificadas quieren decir con datos estrictos, documentadas en cuanto a edad y sexo, para poder establecer esas bases de datos de las que hablaba la doctora Vidal Rioja. O sea, cómo se conforman estas primeras colecciones empiezan siendo los americanos. Desde 1971 hasta el presente es recién cuando empieza la antropología biológica a integrar una rama de las ciencias forenses con el estatus que le correspondía, o sea, formando parte de la Academia Americana de Ciencias Forenses. Esa experiencia en Estados Unidos es la que se traslada a América, ayudada por las grandes catástrofes a las que se hacían referencia, e incluyendo a los genocidios y a los derechos humanos. En síntesis, podemos decir que dentro de la ciencia forense, con todas las disciplinas involucradas, la antropología forense resulta un campo de aplicación de los procedimientos técnicos y metodológicos de la propia antropología. Acá nos circunscribiremos a la antropología biológica, pero eso no significa que el resto de las disciplinas que integran el campo de la antropología no intervengan de alguna manera en el aporte a la solución de causas forenses. En particular, nos referiremos a la osteología forense. ¿Cuáles son los aportes importantes que hace? A través de las técnicas y de las metodologías propias. Estimación de edad a la muerte. Estimación de sexo probable. Detección y diagnóstico de patologías óseas. Identificación de alteraciones premortem, perimortem y postmortem. El esqueleto es como una especie de biografía del individuo. Tanto es así que hay algunos investigadores que le han dado el nombre a los estudios osteológicos humanos de osteobiografía. Yo a través del esqueleto, yo cualquiera, a través del esqueleto puedo hacer la biografía de ese individuo. Saber qué edad tiene, qué sexo tiene, qué le pasó, qué comió, qué alteraciones tuvo, si participó de algún rito en particular. Y ya lo vamos a ver con algunos ejemplos. Además puedo saber si esas lesiones o patologías que puede haber, como fracturas, por ejemplo, han sido provocadas antes de la muerte, alrededor del momento de la muerte del individuo, o son post-morte y producto de procesos tafonómicos del lugar de entierro. Causal de muerte e identificación siempre con características probables en función de las huellas que puede dejar cualquiera de estas actividades, digamos, dentro del sistema esqueletario humano. Ahora, ¿cómo en nuestro país se da esa vinculación con los organismos de seguridad y justicia? Que muy bien mi colega decía que están a veces alteradas.
En general, la situación se da de este modo. Las instituciones de seguridad y justicia tienen dos maneras de requerir al sistema científico o académico la participación en este tipo de causas. Por un lado, hay restos óseos hallados, se solicita o se demanda al sistema científico o instituciones académicas su peritaje, se realiza la pericia antropológica que implica limpieza, reconstrucción, inventario, pertenencia específica, determinación del número mínimo de individuos, estimación de edad, sexo, alteraciones y demás. Esto es lo que nosotros siempre en los foros públicos tratamos de decir, porque no es realmente el camino más adecuado. ¿Por qué? Porque el hallazgo es importantísimo y los datos de contexto del hallazgo lo son mucho más para poder dilucidar algunas cuestiones específicas con respecto a las alteraciones o con respecto a la propia identificación. La que siempre se recomienda, ¿qué toco? Bueno, yo puedo tocar cualquier cosa. Bueno, lo que siempre nosotros hacemos hincapié es en esta otra parte, que también la hemos tenido. O sea, los organismos de seguridad, justicia, juntos o separados, hay presunción de hallazgo. Ante la presunción de hallazgo se recurre y se demanda a las instituciones académicas el asesoramiento, la participación, el entrenamiento o lo que corresponda para la búsqueda y extracción de las muestras, de los individuos o de lo que corresponda. Eso implica que hay una parte previa que hace el análisis específico de las condiciones del entierro. Todo lo demás es lo mismo, porque después van estos restos al laboratorio y obviamente se cumplen con todas las otras fases a las que hacemos mención. Por eso nosotros le hemos dado como un título, que es una especie de invento propio, que le llamamos bioarqueología forense, no porque sean todos restos arqueológicos en una historia pasada, sino porque realmente todas las técnicas que se aplican son las técnicas procedentes de la arqueología y la bioantropología. Por lo tanto, la bioarqueología forense en este contexto sería la aplicación de métodos y técnicas bioarqueológicas en un contexto médico, legal o forense. No necesito decírselos, ahí lo tienen. Esto implica que hay que localizar, delimitar, documentar, excavación controlada, recolección secuencial, rotulado, registro y obtención de evidencias contextualmente asociadas. Por lo tanto, la persona, el profesional, el que participa, debe tener experiencia en observación, documentación e interpretación de contexto y de los datos. Vamos a pasar rápidamente a algunos casos. Ante esto, siempre esto está hecho desde la institución académica, que en este caso es la Universidad de La Plata, la Facultad de Ciencias Naturales en particular, y de qué manera se participa en esto. Siempre la respuesta es institucional. Ante un requerimiento, en este caso se trata de un caso de reclamo de tierras de una comunidad wichí de la provincia de Formosa que intentaba volver a sus lugares de origen. Ante esto se hace un pedido institucional. En este caso se trabaja siempre con la comunidad. ¿Por qué forense esto? Porque esto no entra dentro del foro penal, entra dentro del foro civil. Hay un reclamo de un derecho legítimo en un reclamo legal de una comunidad, de una restitución de sus tierras. Por lo tanto, solicitan y demandan a la institución académica, en este caso, que se excave el cementerio ancestral de la primera reducción, en este caso es Quebracho, para sacar los restos de alguien que pueda ser comparado con
los actuales pobladores y demostrar, por lo tanto, su pertenencia a tierra. Aquí estamos con el cacique de la tribu, haciendo la previa. Aquí estamos en la excavación. Excavación controlada siempre, ¿eh? Esto se los paso rapidito. Una vez que el hallazgo está presuntamente establecido, debe hacerse una planificación, es decir, buscar la autorización. En este caso, la autorización no pasa solamente por una orden judicial, pasa también por la autorización del individuo o conjunto de individuos afectados por una práctica de peritaje forense y que autoricen a que tal acción se realice. Hay una exploración, en algunos casos son a través del mapeo de la zona, teledetección y se realizan las prospecciones y se planifica de alguna manera la excavación. Ese tipo de hallazgo puede estar de distintas maneras hecho. Hemos hecho excavaciones en superficie, hemos hecho excavaciones en entierros mayores a 80 centímetros y hemos hecho excavaciones arqueológicas sistemáticas en espacios con agua. Ahí tienen el instrumental utilizado. Este caso es el caso particular de Esteros. Estamos investigando el lugar de entierro del posible, el caso que les contaba primero. Encontramos señales en superficie que nos indican, indicadores en superficie que nos pueden llevar al lugar de hallazgo, al lugar de entierro, porque los pobladores wichí en este caso no sabían exactamente dónde estaban enterrados sus antecesores. Bueno, ustedes tienen ahí una esquematización, digamos, de los posibles rastros que uno puede ver en superficie que le indican la posible presencia o no de restos humanos, o por lo menos de restos biológicos, digamos, que permitan saber cómo crece el pasto, qué es lo que pasa si hay una cista, qué es lo que pasa si hay un entierro directo en tierra. Una vez que se llega al lugar, se trabaja, como ustedes ven, siempre se trabaja con las comunidades en este caso, ¿no? Y se hace una excavación controlada exactamente igual que la que se hace en una pericia arqueológica, en una excavación arqueológica. Y dicho sea de paso, una cosa que yo siempre comento, que en provincia de Buenos Aires eso es muy común. Muchas veces, ante la presencia del hallazgo de restos óseos, ¿qué es lo que ocurre? Supónganse, en el campo baja el nivel de agua de una laguna o en una obra en construcción, en un camino, puede suceder, y sucede habitualmente y más frecuentemente de lo que uno se imagina, que aparezcan restos óseos humanos, o porque se ha pasado sobre un antiguo cementerio, por distintas razones. Ante eso siempre se genera una causa. Se hace la denuncia, obviamente eso forma parte de un expediente que primero es investigado por los organismos compartidos de seguridad y justicia, y eso genera una causa forense donde la intervención del profesional se hace importante. En algunos casos puede ser un yacimiento arqueológico y no necesariamente una desaparición de persona o un delito que entre dentro de lo penal. En este caso estábamos buscando a alguien con autorización de la propia... Esta es otra excavación. Vamos a hacerlo más rápido. Algunos pueden ser... ustedes vieron distintos tipos de metodología de campo. Este caso corresponde, el de arriba, a la denuncia de la desaparición, a raíz de la desaparición de Jubileo, cada vez que se produce
el aniversario de esa desaparición, siempre aparece alguna denuncia de que el cuerpo de la doctora puede estar en algún lugar. En este caso estamos actuando en Montes de Oca, ante una denuncia de posible enterratorio en una zona de las viejas lugares de aguas y de tuberías, así que tuvimos que andar en superficie y en el agua. Bueno, después obviamente en cada una de estos lugares, sea la que sea la causa, se debe documentar y fotografiar, identificar el sitio y ponerle todos los datos que correspondan para su localización. Lo paso rapidito porque si no, la excavación sistemática se hace como se hace una excavación arqueológica, respetando la cuadrícula, los niveles estratigráficos, hasta la aparición de lo que corresponde. Fíjense ustedes las distintas maneras de encontrar. En ese caso era un sitio arqueológico. Bueno, acá están los wichis. Otro caso es este. Este es un caso ustedes deben recordar, un caso muy comentado de Ramoncito, un niño de 12 años que había sido decapitado, se encontró el cuerpo separado de la cabeza, un año antes de que pidieran nuestra intervención como peritos. No iba ni para adelante ni para atrás la causa. Hoy puedo hablarlo porque es posible hacerlo, porque ya está terminada y están todos condenados. No iba ni para adelante ni para atrás porque en realidad toda la pericia que se había hecho sobre el cuerpo del chiquito apuntaba a ver otras cuestiones. En realidad se trataba de un crimen ritual. En este caso se fue a Mercedes, provincia de Corrientes, se hizo una excavación, fíjense ustedes, en el cementerio, o sea, una exhumación del cuerpo, pero a su vez una excavación dentro del mismo ataúd que lo contenía, para buscar los datos que correspondían. Por supuesto que aparecían todos los signos de su ¿cómo se llama? Terriblemente, de cómo lo habían decapitado, cuántas vértebras cervicales faltaban, cómo eran que son los rasgos o indicadores que a veces un antropólogo busca, que van más allá de una lesión mortal, porque la lesión mortal era la decapitación, obviamente. El tema es buscar esas señales que llevaban a este encubrimiento en un crimen típicamente ritual. Este otro es en La Reja, provincia de Buenos Aires también, con una supuesta desaparición de un chiquito Bueno, ante la presencia de restos óseos se realiza el inventario de los restos que se llevan y se hace el traslado al laboratorio. Vamos a pasarlo rápido. Fíjense ustedes la cantidad de elementos que a veces se encuentran. Todo eso se hace con cadena de custodia. Cualquier resto óseo que el equipo trabaja, que no son los casos rimbombantes que por allí ustedes conocen, más importantes y con más prensa, digamos, ¿no? Son los de todos los días, debe tener esa cadena de custodia, o sea, ese material tiene que tener la autorización para ser trasladado y en cada uno de los pasajes debe ser custodiado y debe ser correctamente tratado. El informe final debe mantener un lenguaje claro, con las recomendaciones a realizar, con las conclusiones realizadas y con toda la documentación del hallazgo, del inventario, del lugar donde se encontró, de lo que se realizó sobre el material y además todo dato que implique que sobre alguno de los elementos óseos que han sido remitidos al laboratorio se le ha hecho alguna prueba que signifique destrucción de material óseo.
y ya estamos. A continuación, la doctora Roxana Mariani nos va a hablar de la práctica entomológica como herramienta en la investigación judicial en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Roxana Mariani es licenciada en Biología y doctora en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Es docente en grado en la Cátedra de Zoología de Invertebrados, también de la Facultad de Ciencias Naturales, y en posgrado es profesor invitado de la especialización en Derecho Penal y Criminalística, asignatura el Contralor Científico de la Prueba Pericial. Es docente desde el año 2008 y ha publicado 54 artículos científicos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quería agradecer la invitación a participar en este simposio. Bueno, como recién me acaban de presentar, yo les voy a hablar respecto de la entomología forense, que es el trabajo que hacemos, que es, si tenemos que definir qué es la entomología forense, es la ciencia que aplica el estudio de insectos y otros artrópodos en procedimientos legales y a procedimientos judiciales. Esta ciencia trata todo lo que tanto está relacionado con causas civiles como penales. La podemos dividir en tres ramas, que es la entomología urbana, que está relacionado a todo el ambiente edilicio del hombre. La entomología de los productos almacenados, que no está solamente relacionada con los alimentos, sino también con todos aquellos productos que se puedan almacenar, como por ejemplo dentro de colecciones del museo, que estos dos casos generalmente están asociadas a causas civiles. Y por último, la entomología médico-legal, que esta está vinculada con causas penales, que es la llamada vulgarmente entomología forense, que siempre está asociada a un contexto criminal o donde hay una muerte. La entomología forense da respuestas respecto no de las causas de muerte, pero sí puede brindar información respecto de la data y del lugar donde se produjo un hecho. Interviene en causas de muertes naturales, muertes dudosas, muertes por homicidio, abandonos de personas, por ejemplo, en hospitales, abusos sexuales y otras causas y otro tipo de causas judiciales. ¿Cuándo empezó la entomología forense en nuestro país? Bueno, particularmente en el Museo de La Plata, en el año 89, el doctor Luis de Santis, que algunos han conocido, ya hacía este tipo de informes, llevaban los peritajes, las muestras entomológicas al laboratorio, que las recibíamos conjuntamente con la licenciada Varela, que hoy trabaja conmigo en esta temática, en el subsuelo del museo, y él hacía las pericias y las respondía. Pero sin lugar a dudas, la pionera en la entomología forense fue la doctora Adriana Oliva, que en el año 94 crea el laboratorio forense en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, el Bernardino Rivadavia, y que participa en el caso del soldado Carrasco, que fue tan resonante, ¿no es cierto?, que fue la muerte del conscripto Carrasco, que posteriormente esto llevó a que se finalice con el servicio militar obligatorio en la Argentina. Para entender o interpretar un poco cómo es que trabajamos en entomología forense, tenemos que conocer cómo es la descomposición y la colonización y qué es lo que ocurre cuando un organismo, cuando un individuo muerde en la naturaleza. Comienzan a producirse toda una serie de transformaciones físico-químicas dentro de ese individuo, o sea, cuando comienza la degradación orgánica, y hay una interacción de varios factores, tanto factores bióticos como abióticos, ¿no es cierto?, que van a conducir a que se origine un ecosistema biológico con características propias. Y entonces, entre los factores abióticos, los más importantes, ¿cuáles van a ser? Bueno, primero las condiciones macro y microclimáticas, donde se produce esa descomposición de la materia orgánica, donde fundamental lo más importante del clima va a ser la temperatura y la humedad relativa, porque no solo va a acelerar
la descomposición cadavérica, sino a su vez ahora vamos a ver que toda la fauna que está asociada incrementa su desarrollo por ser en su mayoría organismos, en el caso de los insectos, de sangre fría, a mayor temperatura, mayor desarrollo y acortamiento de su ciclo de vida. También es muy importante el relieve y la condición, o sea, la situación del hallazgo. No es lo mismo un individuo al aire libre que un individuo en una condición de encierro dentro de un domicilio, por ejemplo, de entierro o de sumersión, porque allí en esos casos entonces se van a interponer ciertas barreras físicas, ¿no es cierto?, que van a influir en la descomposición como también en el arribo de la fauna descomponedora. Entre los factores bióticos hay que considerar, ¿no es cierto?, los que son inherentes al cuerpo en sí, como las condiciones previas a la muerte, la presencia de heridas, la masa corporal, el tamaño, y después todos los descomponedores que participan en mayor o menor medida. Entre esos descomponedores van a estar bacterias, hongos, protistas, vertebrados carroñeros, aves o mamíferos, y toda la artrópodofauna, ¿no es cierto?, que va a empezar a colonizar secuencialmente ese cuerpo en descomposición y que va a participar activamente en la degradación de esa materia orgánica. Entonces ahí es justamente donde está nuestro trabajo y donde sacamos una valiosa información. Nosotros estudiamos toda esa fauna, todos esos insectos que lo colonizan, que principalmente son los dípteros y los coleópteros. Estos organismos son atraídos por los propios olores de la descomposición cadavérica, son atraídos, decimos, secuencialmente, porque primero llegan las moscas, por ejemplo, califóridas, en una etapa de descomposición fresco e hinchado, y a medida que empieza a descomponerse y aparecen otros olores, como por ejemplo de la descomposición butírica de las grasas, o caseica, amoníacal de las proteínas, se van sucediendo y van llegando al cadáver estos de los distintos insectos que en realidad acuden en busca de acuden al cadáver en busca de un alimento, de un lugar de oviposición y desarrollo de sus crías. O sea, parte del desarrollo de su ciclo vital lo van a hacer en el cadáver. Entonces esta sucesión nosotros decimos que va a ser predecible, y que respecto a su rol ecológico de los individuos que participan de esta sucesión ecológica, van a estar aquellas especies que son consideradas como necrófagas, porque se alimentan del cadáver, los necrófilos, que son depredadores, que acuden en presencia de los huevos y las larvas de otras especies de dípteros, los que son omnívoros, es decir, se comportan de las dos maneras, como necrófagos y como necrófilos, y otros que están presentes accidentalmente, dependiendo del lugar donde se produzca el hecho y donde se desarrolle la descomposición. Entonces, con respecto a la entomofauna, que es una entomofauna cadavérica, los principios de esta entomología forense están relacionados con el hecho de que los consideran como testigos indirectos de un hecho, porque son uno de los primeros en acudir, ni bien se ocurre la muerte, y aparte como indicadores biológicos para la estimación de datos perimortem y postmortem. Entre los aportes que realiza la entomología forense, el más importante o el más solicitado, al menos en todas las pericias, es justamente la data de muerte, es decir, el tiempo transcurrido desde que se muere un individuo hasta el hallazgo, y que nosotros lo podemos estimar sobre la base del periodo de actividad de los insectos. Nos basamos en dos principios biológicos. Uno va a ser el ciclo de vida, que es para periodos cortos, en el cual consideramos el ciclo de vida de las especies involucradas. Por ejemplo, acá está graficado el caso, por ejemplo, del ciclo de vida de una especie.
Ahí no, ahí sí, no lo toco más, no, ni lo toco. Entonces le estaba diciendo que para estimar la data de muerte nos basamos en el ciclo de vida de las especies involucradas. Acá está en el ejemplo, ustedes tienen por ejemplo un ciclo de vida de una especie de califórido, donde pasa por ser insectos solo metábolos, pasa por distintos estadios, el estadio de huevo, 3 estadios larvales, que es durante el cual se alimentan y aumentan considerablemente de tamaño, sobre todo para guardar reservas para el estadio siguiente, que es el estadio de pupa. La pupa no se alimenta, pero va a sufrir todos los cambios morfológicos y histológicos para dar el adulto. De ese adulto emerge de esa pupa emerge un adulto que después de unas pocas horas ya adquiere las características definitivas porque emerge todavía sin la coloración, con el tegumento blando, con las alas sin extender y bueno, después de una vez que toman contacto ese tegumento con el oxígeno se produce la esclerotización, o sea el endurecimiento de esa cutícula y extienden las alas. El adulto también por ser formas solo metábolos tiene una alimentación diferente a la de las larvas, por eso el adulto no es necrófago, sino que los estadios larvales sí lo son. Las larvas se van a desarrollar en el cadáver, generalmente después abandonan el cadáver para empupar, y el adulto que emerge tiene otro tipo de alimentación y una vez que copula, busca entonces nuevos sitios de oviposición. En el caso de periodos más largos, lo que se utiliza se considera toda la sucesión ecológica, porque vamos a encontrar especies de insectos, tanto dípteros, coleópteros, generalmente también en algunos casos lepidópteros, y entonces vamos a encontrar todos los elementos de esta sucesión ecológica que en su conjunto nos va a permitir dataciones de periodos más largos. Otros aportes que podemos hacer es con respecto al estado de descomposición cadavérica, y esto es porque sabemos que los distintos estadios de la descomposición emanan distintos olores que atraen selectivamente a la fauna. Entonces fíjense acá, lo que les quise representar son los distintos estadios de la descomposición cadavérica: fresco, hinchado, descomposición activa, descomposición avanzada y restos esqueletales, donde van siendo atraídos los distintos dípteros. Fíjense que en el caso fresco generalmente son atraídas las moscas califóridas, que son las verdes metalizadas o las azules metalizadas. Después concurren las moscas sarcofágidos y los múcidos. Cuando empiezan la descomposición butírica de las grasas aparecen los primeros coleópteros derméstidos, que estos aparecen en 2 instancias, en esta instancia de descomposición butírica de las grasas y después, al final, en restos secos. Cuando ya empieza la descomposición de las proteínas, tanto la descomposición caseica como amoniacal, aparecen, por ejemplo, los piofílidos. Hay una mosquita que se llama Piophila casei, justamente que aparece con la descomposición caseica de las proteínas. Aparecen los fóridos también con la descomposición amoniacal. Y por último, en el estado de restos secos vamos a encontrar, es muy común encontrar, sobre todo por ejemplo, en el caso de esqueletizados entre los pelos, las pupas de lepidópteros y ya otros microdescomponedores como pueden ser, por ejemplo, los ácaros. Otro dato que se puede brindar es respecto de la estacionalidad, es decir, en la época del año que ocurrió un hecho y en el posible traslado del cadáver. Y para esto nos vamos a basar en la estacionalidad que presentan algunas especies acá en la provincia de Buenos Aires, generalmente, pues bueno, últimamente con los cambios climáticos no tanto, pero siempre hay una estacionalidad marcada y eso nos permite poder diferenciar especies en distintas estaciones, sobre todo aquellas que están más adaptadas a vivir en climas fríos, como por ejemplo la especie Calífora vicina, u otras que las encontramos siempre en el verano, pero nunca, por ejemplo, en el mes de julio, que eso es en base a los registros que nosotros tenemos. El grado de sinantropía, que esto es la asociación a ambientes urbanos, también nos puede permitir hacer este tipo de inferencias sobre, en este caso, el traslado del cuerpo.
Hay especies que están totalmente adaptadas a vivir en ambientes humanos, como por ejemplo la mosca doméstica, en ambientes que se denomina, se dice que son eusinantrópicos. En otros ambientes rurales se habla de ambientes hemisinantrópicos y los que son totalmente silvestres. Y por último, la misma distribución geográfica de las especies también va a contribuir a hacer aportes respecto de las posibilidades del traslado, de un traslado de un cadáver, por ejemplo. Con respecto a la recuperación de drogas y toxinas y de ADN humano, en otros lugares del mundo se hacen. Acá en la Argentina todavía no hay trabajos publicados con respecto a estos, todavía no se ha comenzado a trabajar, pero se puede recuperar toxinas tanto de larvas, de pupas, como el de tegumentos, y en el caso de la recuperación de ADN humano, esto se hace cuando no quedan los restos humanos suficientes como para poder hacerlo. Pero les repito, esto todavía no se hace en el país. Cuando se toman las muestras, las evidencias entomológicas, se pueden tomar tanto en el lugar del hecho como posteriormente en la operación de autopsia o en ambos lugares. Nosotros tenemos unas encuestas del lugar del hallazgo, con toda una serie de preguntas que son muy importantes, sobre todo al momento de hacer la pericia entomológica, porque las condiciones microclimáticas, macroclimáticas y las condiciones en general del hallazgo van a ser muy importantes y definitivas. Fíjense, acá puse parte de esta encuesta del lugar del hallazgo, donde son preguntas sencillas. Se pregunta el tipo de relieve, en qué sustrato estaba, si era un sustrato arenoso, si era, por ejemplo, sobre una chapa o sobre tierra, sobre un suelo, que ese tipo de distintos de sustratos está muy relacionado con los líquidos cadavéricos y ¿cómo se llama? Sí, pero me trabé. Esos líquidos cadavéricos se escurren o no, van a ser distintos en un suelo arenoso, por ejemplo, que en tierra. Y después la presencia de heridas, la presencia, por ejemplo, del accionar de algunos carroñeros. Todos esos datos son sumamente útiles al momento de hacer la autopsia. También hay un protocolo de toma de muestras a seguir, por un lado para los adultos voladores, para las larvas y para las pupas. En el caso, por ejemplo, de cadáveres frescos, generalmente, las moscas primero viponen en superficies mucosas, entonces vamos a encontrar las evidencias entomológicas en los orificios naturales como la boca, la nariz, los ojos y los oídos primariamente, y después van empezando a colonizar en todas las regiones del cuerpo, pero empieza la colonización por acá. Y por supuesto en heridas. Siempre las heridas son una vía de entrada y de descomposición primaria donde inmediatamente va a ser colonizados por las moscas. En el caso, por ejemplo, que nos tocó hacer pericias de restos esqueletales, nosotros vamos a encontrar generalmente ya restos de pupas, no vamos a encontrar larvas. Esos restos de pupas los podemos encontrar en los conductos naturales dentro de la calota, por ejemplo, humana, y es muy común, como les decía anteriormente, encontrar restos de polillas. Las polillas sí pueden estar todavía algunas larvas o pupas vivas, y de derméstidos y ácaros, que son los últimos que llegan dentro de toda esta sucesión ecológica. Nosotros cuando hacemos los informes periciales tenemos toda una serie de requerimientos y de pasos a seguir. Primeramente, una vez que llegan las evidencias al laboratorio, hacemos una documentación y fotografiado de las mismas en todas las instancias, previo a la apertura, una vez que lo abrimos y ya cuando ya la estamos por analizar. Por un lado vamos a hacer todo en el laboratorio la identificación específica de las especies, analizamos el rol ecológico que tiene cada una dentro de la sucesión ecológica, los ciclos de vida de las mismas, lo consultamos en base a datos experimentales propios que nosotros tenemos,
a datos bibliográficos y de otras pericias que tenemos como antecedentes, pero previamente para llegar a las estimaciones de la data de muerte, básicamente tenemos que contar con todos los datos propios de la causa, con la información relacionada con el contexto del hallazgo, que eso lo podemos obtener, por ejemplo, de la encuesta del lugar del hallazgo, y si no nos envían esa información, la solicitamos. El informe de la operación de autopsia para nosotros es importante porque en el mismo nos informan respecto del estado de descomposición cadavérica, del examen tanatológico, la presencia de si hay heridas o no, y toda la observación que hace el médico con respecto a la operación de autopsia. Y entonces, una vez reunidos todos estos datos, sumado a las condiciones ambientales, una vez reunidos todos estos datos, nosotros podemos hacer las estimaciones que van a estar relacionadas básicamente a la data de muerte, estado de descomposición cadavérica, como les decía, y época del año. Les traje acá un ejemplo de un caso que pasó en la provincia de Buenos Aires, que ya está publicado, en el cual una mujer primero estuvo cautiva, después la mataron, la tuvieron encerrada y por último fue trasladada y fue hallada en un descampado, en un campo. Esta persona estaba vestida, todavía estaba vestida y estaba dispuesta dentro de una bolsa de dormir, y nosotros pudimos constatar, bueno, por el informe de la operación de autopsia, supimos en qué estado de descomposición estaba en un estado de descomposición avanzada, con algunas partes con tendiente a adiposira, otras partes a deshidratación con una tendencia a momificación. Nosotros consultamos todas las temperaturas durante el periodo en que transcurrió desde la muerte hasta el hallazgo. Hicimos la identificación específica, encontramos unas larvas correspondientes a una mosca verde metalizada, Coclomia macellaria, que es un califórido. Nosotros habíamos encontrado larvas del tercer estadio y también encontramos larva de Piophila casei, que nos estaba indicando que el cadáver había llegado a un estado de descomposición al momento de la fermentación caseica de las proteínas, y fauna típica de fauna de suelo que era coincidente con el lugar del hallazgo. Entonces nosotros pudimos dar la datación que corresponde sobre la base de especies necrófagas, como era Coclomia macellaria y Piophila casei, y fauna que estaba asociada al contexto del hallazgo. Nosotros en ese momento dimos una datación entre 15 y 18 días, que después se pudo constatar, después de todo el juicio oral, que era esa la datación de muerte de esta persona. Y por último, recién les traje un caso, en realidad nosotros tenemos muchos casos, pero ese era un caso interesante. A partir de la entomología de nuestras investigaciones y nuestros trabajos en entomología forense, surgieron dos líneas nuevas de trabajo en la Universidad de La Plata. Por un lado, en relación a las exhumaciones legales, la Facultad de Ciencias Médicas tiene un convenio vigente con el Cementerio de La Plata. Los restos óseos que son exhumados, pasan por el osario después de un determinado tiempo, que no son requeridos por familiares, son donados a la Facultad de Ciencias Médicas para hacer la colección osteológica, con todo el grupo que está a cargo liderado por la doctora Susana Salceda. Yo particularmente trabajo con la doctora Rocío García Mancuso. Lo que hacemos es estudiar la fauna cadavérica asociada a subadultos exhumados del Cementerio de La Plata. Y eso nos permite conocer, por un lado, la colonización cadavérica, ¿no es cierto?, bajo tierra, analizar las especies halladas y poder hacer inferencias respecto de los procesos, sobre todo post-mortem bajo tierra.
Y por otro lado surgió otra línea de investigación que está relacionada a la arqueoentomología funeraria, que es esto lo realizamos en el Museo de La Plata, conjuntamente con las divisiones de entomología, antropología y arqueología, que es toda la fauna cadavérica asociada a contextos arqueológicos. Esto nos posibilita el estudio de prácticas funerarias, por sobre todo, y poder determinar el periodo durante el cual se produjo la descomposición cadavérica, pero previo al enterratorio. Esto está relacionado a la cultura de la Guada, proveniente de Salta, y otras estimaciones respecto a prácticas funerarias y procesos tafonómicos. Por supuesto que en estos dos casos no hablamos de data de muerte, porque son hechos del pasado, pero sí podemos también brindar información respecto a épocas del año en las cuales se produjo la descomposición cadavérica. Así que bueno, esto no solo estamos en esta línea de la actividad forense propiamente dicha, sino que lo aplicamos a otros contextos que tenemos la posibilidad de poder realizar junto con la Facultad de Ciencias Médicas y dentro del Museo de La Plata con otras divisiones. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Agradecemos a las expositoras por vuestras palabras sobre práctica forense y, por cierto, les pedimos a todos ustedes, para ellas, un fuerte aplauso.